Aleluya, gracias Señor. Vamos a hacer una oración conmigo por un momento. Señor, nos presentamos delante de ti con humildad, pidiéndote que sea tu palabra realmente la que nos hable, la que nos motive, la que nos llene. Que podamos salir de este lugar comprendiendo un poco más de tu amor, comprendiendo un poco más del propósito que tienes para nosotros, y que podamos, Señor, entender que nos amas y deseas que estemos en comunión contigo constantemente. Te pido, Señor, por favor, que me ayudes a compartir esa humildad y que sea tu palabra la que nos ayude. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser felices? Levanten la mano los que quieren ser felices. Muy bien, todos, claro. Ahora, les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes desean tener el gozo del Señor? Okay. Entonces, felicidad y gozo. Felicidad y gozo no es lo mismo, y en ocasiones en los medios de comunicación y vemos donde quiera que estamos y vamos manejando, nos encontramos como algunos anuncios como este: la hora feliz, de las 2 a las 4, especialmente aquí en Texas, cuando está el calor tan fuerte que ya empezamos con la probadita del calor, ¿cierto? Ustedes pensaron que era por ahí lluvia y todo rico, no, ya ve el calorcito, ¿verdad? Y está uno a las 2 y ni siquiera puede tocar ese volante o la manejera, no sé cómo le llaman ustedes, porque está ardiendo, y pasa por uno de esos lugares, lo que viene a la mente. De 2 a las 4, no es comercial, no me pagan, pero si ustedes quieren ir, ahí está. Y entonces, esa felicidad, pensamos en felicidad y pensamos en las cosas que nos pueden traer felicidad. Y este mundo siempre está tratando de que nosotros estemos de alguna forma buscando tener la felicidad. Pero cuando vemos y pensamos en lo que es la diferencia entre felicidad y gozo, es algo distinto. Fíjense bien esta sencilla explicación. Tratamos de alcanzar la felicidad, pero el gozo es el resultado de nuestra experiencia personal con Cristo. Tratamos de alcanzar la felicidad, buscamos la felicidad a través de muchas cosas, pero el gozo únicamente viene a través de la experiencia personal que tenemos con Cristo Jesús. Y si yo quiero que algo podamos llevarnos en esta mañana, es de que el gozo del Señor, cuando nosotros nos enfocamos en la persona de Jesús, Él es quien nos puede dar gozo. Realmente la felicidad es circunstancial, depende de nuestras circunstancias. De que si las cosas están bien, de que si las cosas salen bien, quizás en la casa, en el trabajo, entonces nos sentimos felices. De que si podemos lograr nuestros planes, alcanzar nuestras metas, nos sentimos felices. Pero, ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando a lo mejor los amigos nos dejan? ¿Qué sucede cuando viene la enfermedad? Cuando viene lo inesperado. ¿Qué sucede cuando estamos en medio de una tribulación, una tormenta? Pareciera que la felicidad se acaba. Se acaba el dinero y se acaba la felicidad. Pero el gozo es distinto. El gozo lo da el Señor. El gozo lo produce el Señor. Y fíjese bien lo que le voy a decir. El enemigo, el diablo, va a tratar de robarte el gozo. Al enemigo no le importa que tú estés feliz. Si estás feliz, qué bueno. A lo mejor se pone feliz también. Pero él quiere robarte el gozo, porque el gozo es el que el Señor te da. El diablo quiere robarte el gozo, no la felicidad. Al contrario, a veces cuando tenemos demasiadas cosas, somos felices, entonces como que nos olvidamos un poco de Dios. Las cosas van bien, el trabajo va súper bien, tengo lo suficiente, una casa bonita, los carros pagados, ¿qué me hace falta? Pero cuando tenemos el gozo del Señor, entonces el enemigo trata de robarnos ese gozo. Durante los siguientes 4 domingos vamos a estar estudiando acerca del libro de los Filipenses.
Así que la tarea para ustedes es de que vamos a estar leyendo el capítulo 1 durante esta semana. Y bueno, lo puedo leer en un día, claro, léalo el lunes, léalo otra vez el martes, léalo otra vez el miércoles, y vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, y después así durante las siguientes 4 semanas. Y vamos a aprender muchísimo de este libro de Filipenses, la carta que escribió el apóstol Pablo. Y se le ha llamado la carta del gozo. Así que vamos a llamar a esta serie Llenos del gozo de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de viendo a través de un enfoque divino. Pero uno de los pasajes más hermosos, bueno, hay muchísimos, pero uno de estos es que nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Así que podemos vivir nosotros llenos del gozo de Dios cuando nos enfocamos en Jesús. Pero un poquito del contexto de esa carta de los Filipenses. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo la escribió. ¿Dónde estaba Pablo cuando la escribió? Estaba preso en Roma. Y se la escribe a los cristianos de Filipos. Durante su segundo viaje misionero, en el libro de Hechos, es cuando él llega a esa área. Y entonces llega y conoce a Timoteo, a Lidia. Y entonces es cuando tiene la experiencia con esta muchacha que era divina. A lo mejor ustedes recuerdan ese pasaje. Y entonces los perseguían a Pablo y a Silas y le decían, estos hombres son hijos o mensajeros de Dios. Y entonces después de muchos días Pablo reprende el espíritu que tenía esta mujer. Entonces ese espíritu de adivinación sale de ella, y los dueños, los amos de esta mujer, entonces se enojan porque ya no iban a poder recibir ganancias, y los llevan ante los magistrados y los acusan de que estaban enseñando cosas falsas. Así que ellos los meten a la cárcel. Y entonces Pablo y Silas están a medianoche con sus manos en el cepo, manos y pies sujetados, y están llorando y lamentándose, ¿cierto? No, están ellos alabando a Dios. Cuando la palabra dice que llega el Señor trae un terremoto, tiembla aquel lugar, se caen las cadenas, y entonces el guardia, pensando que ya habían corrido, habían escapado, los esclavos, los reos, saca su espada. Y entonces Pablo le dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Entonces traen una luz, se dan cuenta, y aquel hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es aquel hermoso versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces gente fue transformada en esa área en Filipos, y entonces se formó una iglesia, y ahora el apóstol Pablo está escribiéndoles para fortalecer su fe. Así que vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir en Filipenses capítulo 1. Filipenses, vamos a ver algunos versículos del capítulo 1. Yo quiero que usted lo lea en casa, pero lo puede ver ahí. Y entonces, de alguna forma, quiero que pensemos como en 3 lentes, se podría decir así. A los que les gusta la fotografía, yo no sé mucho, tengo una cámara, pero no sé mucho de fotografía, pero sé que hay muchos lentes que uno puede poner, ¿cierto? Y hay lentes que cuestan muy caros, miles de dólares. El mío es muy básico y entonces simplemente no puedo enfocar. Pero una vez, hace tiempo, mi hermano me prestó un par de lentes, y cuando yo los ponía, se veía muy lindo todo y tomaba fotos muy, muy lindas. Y entonces esos lentes nos ayudan a enfocar diferentes aspectos de la luz y cosas así. Los que saben de cámaras pues podrían explicar mejor. Pero pensemos en esto, el gozo del Señor, ¿cómo lo podemos experimentar? Lo podemos experimentar a través, si podemos pensar, de 3 lentes, por decirlo así. Y uno va a ser la familia de la fe, el número 2, su obra, y pensar en nuestra ciudadanía. La familia de la fe, la obra del Señor en mi vida, y pensar en nuestra ciudadanía. Entonces abra la Biblia de Filipenses capítulo 1, empieza a decir, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Luego viene el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo está escribiendo, le está diciendo, me gozo en ustedes, los recuerdo en las oraciones. Y después en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y cuando nosotros experimentamos el gozo del Señor, uno de los propósitos de la iglesia, del gozo del Evangelio, es de que tú y yo podamos tener comunión no solamente con Dios, sino los unos con los otros. Dios no creó al hombre para vivir en aislamiento, sino que nos creó para convivir, para disfrutar, para compartir la vida. Y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, venimos a ser parte de la familia de la fe. Y entonces por eso nos llamamos hermanos, porque entonces somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y la iglesia no es perfecta, nuestra iglesia no es perfecta, y vamos caminando en ese proceso, pero lo que debe de abundar es el amor entre nosotros. Y si no abunda, debemos de orar y que ese amor abunde aún más. ¿Por qué? Porque es aquí cuando nosotros experimentamos el amor de Dios y por consiguiente recibimos el gozo del Señor. Nos gozamos, nos fortalecemos unos con otros. Pablo está diciendo, me gozo por ustedes, los amo, le pido a Dios por ustedes. Y entonces se goza en la familia de la fe. Y una de las maneras que tú y yo podemos disfrutar del gozo del Señor es cuando nos sentimos parte de la familia de la fe, cuando somos parte de la familia de la fe. Yo sé que, como decía, a veces no es, bueno, es lo que queremos, que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia, pero hoy en día, no solamente en nuestra iglesia, me refiero a muchas iglesias o a la iglesia en general, mucha gente solamente va el domingo y entonces está un momento ahí de 11 a 12 o lo que sea y regresa a su casa, pero no está compartiendo su vida con la gente, con la familia de la fe, y se están perdiendo ese gozo del Señor. Y el Señor desea que tú y yo podamos fortalecernos, y no solamente eso, sino que podamos ayudarnos, llevarnos las cargas los unos de los otros. En otro pasaje, a otra carta que escribió Pablo a la iglesia de Gálatas, les dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Les dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, según la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que desde un principio, el propósito del Señor es de que el pueblo, su iglesia, tengan la comunión unos con otros. Cuando nosotros vemos el efecto que causó la venida del Espíritu Santo en la iglesia, en los primeros cristianos, la gente se decía, mira cómo se aman ellos, cómo se ayudan, tenían todas las cosas en común. Llegaba la gente y decía, ok, yo tengo una casa extra, yo tengo algo, lo vendí y aquí está el dinero. Y entonces no había necesidad entre ellos, no había ninguna persona. Pero a veces en nuestra iglesia, no solamente en nuestra iglesia, la iglesia en general, pero en ocasiones hay gente que pasa por necesidad y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Quizá a lo mejor porque yo creo que son partes. Esa persona a lo mejor no sintió la confianza de abrirse y de compartir y decir, esta es mi necesidad. Pero si no siente la necesidad, es porque entonces no hay una atmósfera de confianza en la cual esa persona pueda llegar y decir, esta es mi necesidad. Pero el Señor nos ha llamado a caminar juntos. Usted y yo no vamos caminando solos rumbo al cielo. Obviamente va el Señor con nosotros, pero vamos con toda la iglesia. Y debemos apoyarnos, debemos de amarnos. Abran conmigo a la Biblia en Salmo 133 y vamos a leer ese salmo juntos. Y fíjense lo que dice el salmista. Salmo 133. Salmo 133 dice así. Léalo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán maravilloso, hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es, hermano, que cuando nosotros estemos juntos, procuremos el amor, procuremos las buenas obras, procuremos el bien, dice, aún más a aquellos de la familia de la fe. Entonces, eso produce gozo. Yo cuando los veo los domingos, entre semana o en los hogares, me gozo con ustedes, los gozamos, los animamos, los fortalecemos. Y eso es algo que ninguna otra cosa lo puede producir. Y algunos te dicen, bueno, sí, yo tengo algunas amistades y cuando nos vemos siempre nos divertimos. Pero mire, yo le voy a decir algo, uno puede ir a lo mejor a alguna reunión donde a lo mejor se va a divertir un poco, va a tener un poco de alegría, pero cuando usted tiene conversaciones santas, cuando usted comparte sus problemas, cuando usted nos llevamos las cargas los unos con los otros, cuando compartimos en la necesidad, eso es un gozo permanente que viene del Señor. Y no nos sentimos solos, nos identificamos con Cristo y con su iglesia. Es que nosotros debemos de hacer nuestra parte, debemos de dejarnos usar por el Espíritu Santo para que entonces podamos ser de bendición y edificar la iglesia. Los dones y talentos el Señor nos los dio para edificar su iglesia. Y debemos de ponerlos en práctica. Pero cuando tú y yo lo hacemos, entonces podemos recibir el gozo del Señor. Aquí Pablo está diciendo, me gozo por ustedes, oro por ustedes. Dice, el Señor sabe cuánto los amo. Y muy bien, entonces podemos recibir y podemos experimentar el gozo del Señor a través de la familia de la fe. Pero también podemos saber que el Señor está obrando en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Yo a veces les confieso que tengo una mala costumbre. Y de que a veces empiezo alguna cosa y ya cuando voy a la mitad empecé otra. Y entonces empiezo otra más y entonces me doy cuenta que ya tengo como 4 o 5 cosas que estoy a la mitad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero entonces sabe que Dios no es así. Dice aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor, Pablo dice, ¿sabes qué? El Señor va a perfeccionar la obra. Y sabes que no somos perfectos, pero el Señor es perfecto y va a perfeccionar la obra. Somos personas, estamos progresando, pero necesitamos seguir en comunión con el Señor. Y sabes que a veces tú y yo nos podemos frustrar, a veces tú y yo podemos creer, bueno, no vemos quizá crecimiento. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito. Y si tú deseas, si tú te acercas al Señor, el Señor va a seguir trabajando. A lo mejor tú estás orando por alguna persona, a lo mejor estás orando por algún familiar y te estás desesperando. Y tú has visto quizá que esa persona se interesa, empieza a acercarse al Señor, pero de pronto como si ya se olvidara. Tú confía en el Señor. Yo creo que lo que el Señor inicia, el Señor lo termina. Debemos de comprender que también las personas deciden, pueden tomar decisiones, obviamente, libre albedrío, pero la obra que el Señor inicia, el Señor la va a perfeccionar. El Señor la va a perfeccionar. Y después, su obra en nosotros, y después a través de nosotros. Pablo dice, hermoso, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, estas prisiones que estoy, en las que estoy, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida y entonces Dios nos permite pasar por ellas, Dios nos permite experimentar y sabemos que Él está con nosotros. En muchas ocasiones no comprendemos el por qué,
Pero Dios tiene una visión completa del panorama y Él sabe por qué nos está llevando por ahí. Pero yo quiero asegurarte que si tú estás en el Señor, las experiencias que el Señor te permite vivir, entonces, hermano, el Señor va a usar para hacer de bendición para otra persona. Y aquí Pablo dice, estoy en la cárcel, pero ¿saben qué? Estas cárceles están siendo de beneficio para mucha gente. Para mucha gente. Y yo he compartido y oramos por el pastor Said Abedini, pero cuando yo leía eso me venía a él a la mente. Muchos de ustedes saben, el pastor Said Abedini está en una prisión en Irán. Él fue allá, él vivía en Irán hace muchos años, y entonces él fue hace como 3 años y medio, 4, y entonces él estaba trabajando para construir un orfanatorio, así que el gobierno lo detuvo y le sacaron todo ese récord que tenía según el gobierno. Entonces él está en prisión ahorita, y su esposa y sus hijos están aquí en este país. Y hemos estado siguiendo de cerca este caso, hemos estado orando por él, y muchas veces yo me he preguntado, y yo oro por él, y yo me he preguntado, Señor, pero ¿por qué no sale ya? ¿Por qué no lo dejas en libertad ya? Y cada vez que publican alguna carta que le envía a su esposa, siempre es una bastante de tanto poder, tanta unción. Pero lo más importante es de que no es que fue una revelación, es que simplemente yo comprendí de que realmente el hermano está ahí sufriendo por causa de Cristo, y realmente su caso se ha hecho conocer mundialmente. Ha de alguna forma influenciado a tantos y tantos cristianos, a tantos pastores. Su esposa ha viajado, ha hablado en tantos lugares, predicado el evangelio de una forma tan poderosa. Precisamente el día de ayer yo veía un video donde ella estaba hablando, tenía una audición en uno de los comités, no recuerdo bien el nombre, pero estaba aquí delante del gobierno. Y entonces ella estaba diciendo y exponiendo su caso, y todo lo que ella dijo fue hablar del poder de Dios. Y ella terminó hablando de la historia terminó hablando acerca de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego, y cómo el Señor estaba con ellos. Y entonces al final ella compartió esa historia, y al final dijo que solamente en Jesucristo hay salvación. Yo me quedé impresionado, decía, wow, cómo las prisiones de este pastor, amado pastor, y cómo este dolor que su esposa está viviendo, esta separación, realmente han permitido que mucha gente de Irán, mucha gente de otros países, muchos cristianos vengan al conocimiento de eso. Pero entonces, cuando tú y yo nos damos cuenta de eso, entonces eso produce un gozo, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no lo entiendo aún, pero yo confío en que tu obra, la obra que tú estás haciendo, Señor, a través de mi vida, en mi vida, a través de mi vida, tú vas a hacer algo maravilloso. Y cuando tú y yo podemos comprender eso, eso simplemente nos trae paz y tranquilidad. Amén. Nos da la paz de saber que, Señor, sabes que nuestra vida está en las manos del Señor. Nos desligamos de las cosas materiales de este mundo, y entonces nos da un gozo y una tranquilidad de saber, Señor, somos instrumentos en tus manos. Que nuestra oración sea, Señor, úsame como tú quieras, como tú desees, como tú desees. Y yo les confieso esta oración y se los digo, es para la honra y gloria del Señor. Y yo le decía al Señor esta semana, y estaba orando, y decía, Señor, así como yo voy y tomo un vaso, así como yo tomo un plato, así como tomo un cuchillo, yo lo tomo en mi mano si yo lo quiero con él. Así, Señor, usa mi vida como tú quieras, con mis imperfecciones, con mi falta de disciplina, lo que tú quieras, Señor, así úsame. Pero tú haz lo que tú quieras en mi vida, haz lo que tú quieras. Nunca, Señor, no me dejes tratar de perseguir, de que mi meta sea en ningún momento reconocimiento. No, Señor, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, Señor. Y ¿sabe qué? Esa simple y sencilla oración me traía a mí una tranquilidad y una paz. Decir, Señor, ahora estoy en tus manos,
realmente el propósito de mi corazón, Señor, es traerte honra y gloria a ti y conocerte más a ti. Y cuando nosotros pensamos en esto, decimos, Señor, es tu obra. Nos encargamos, Señor, de que tú hagas tu obra en nuestra vida, de que tú la hagas en mi vida y a través de mí. Entonces podemos estar tranquilos y podemos tener el gozo del Señor. Y por último, hablando de nuestra ciudadanía, y aquí hay un par de pasajes que quiero hablar también de Filipenses capítulo 3, pero le dice aquí a la iglesia, entonces, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que estés unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. En otras palabras, ustedes están representando a Cristo. Y cuando tú y yo, bueno, nacimos en otro país quizá y venimos a este país, o algunos que están acá que nacieron aquí, pero pertenecemos a un país y entonces nos dan a nosotros un pasaporte para poder viajar, y con ese pasaporte tenemos derechos y entonces representamos en cierta forma al país de donde somos. Pablo está diciendo, compórtense como dignos del Evangelio de Cristo. Pero pensando en esto, quiero utilizar el pasaje que está en Filipenses 3, del 20 y el 21. Y dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Hermano, está en los cielos. Si usted, hermano, pensado, a lo mejor es ciudadano de este país, y bueno, yo tengo dos, usted puede decir, yo soy ciudadano aquí, de mi país, y entonces nos sentimos quizás contentos por eso. Pero la ciudadanía más importante que debemos de considerar es la que tenemos en los cielos. Entonces, debemos decir y comportarnos como ciudadanos de los cielos, del reino de los cielos. ¿Y sabe qué? Entonces, eso quiere decir que debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Dice, poner las cosas de arriba. Y yo te quiero asegurar de que si tú y yo hacemos eso, entonces las preocupaciones de esta tierra, los asuntos de esta tierra se vuelven menor. Y tu fe y tu confianza al Señor crecen. Entonces las cosas que vengan, ya sean los problemas, ya sea la dificultad, las tormentas, todo lo que venga, entonces tú lo vas a procesar de una forma distinta y vas a decir, ¿sabes qué? Es para la gloria y honra del Señor. Es para la honra y gloria del Señor. Y en esto, hermanos, cuando nos gozamos, porque qué hermoso es llegar al punto de decir, como dice el apóstol Pablo, sigamos leyendo ahí el capítulo 1. Y dice el Señor, Pablo, en la palabra aquí en 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. A veces lo usamos y a veces lo decimos eso cuando vamos a alguien ya partió, cuando estamos en algún funeral y hablamos de esto, decimos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hacemos esta referencia, pero si usted lee los versículos más abajo, se da cuenta de un anhelo muy grande que tiene Pablo. Y dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea que no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, que dice, es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, estar vivo, es más necesario para vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Usted cree que Pablo, y no es que pensamos que Pablo pues ya estaba en la prisión, pues qué tanto podría esperar de la vida? No, yo creo que Pablo vivió los años que estuvo así, después de que tuvo el encuentro con Cristo. Él dice, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y todo eso lo tengo por basura. Lo vamos a ver unos capítulos más adelante. Pero él estaba listo, estaba deseoso de estar con Cristo Jesús. Dice, yo no sé qué hacer, yo quiero estar con Cristo, pero si estoy aquí les beneficio a ustedes. Y entonces él tenía claro dónde estaba su ciudadanía. Él tenía claro dónde estaba su ciudadanía. Y yo me doy cuenta y sé que cuando tú y yo tenemos nuestra mirada, nuestra confianza puesta en Jesús, entonces podemos estar tranquilos, podemos tener el gozo del Señor, podemos saber que el Señor tiene un plan para nuestra vida y de que Él, la obra que Él ha iniciado, Él la va a seguir perfeccionando. Pero quiero terminar con esto, y yo creo que ese es el peligro que tú y yo corremos. Creo que en muchas ocasiones, cuando comparamos la iglesia en el país donde vivimos con los recursos que decimos tener quizá, y estoy hablando de la iglesia en general, con tantas cosas, edificios, con tanta tecnología que tenemos, corremos nosotros el riesgo de depender de esas cosas en lugar de depender de Cristo Jesús únicamente y de su palabra. Corremos el riesgo de crear en cierta forma una religión, una tradición solamente de venir, y entonces cuando la gente hace eso, cuando la gente pone su confianza quizá en edificios, en cosas que ven, en cosas materiales, se están perdiendo realmente experimentar el gozo del Señor. Porque qué hermoso es ver personas en otros lugares donde no tienen más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es suficiente. Y sabe qué, que fuera algo a veces un poco difícil de entender, pero pareciera que entre menos el ser humano tiene, más gozo tiene. Pareciera que entre menos cosas materiales tenemos, más gozo tenemos. Amén. Y yo esta mañana decía, Señor, me sentaba y decía, Señor, tantas cosas que me has dado, tantas cosas, Señor, que me has dado. Y o sea, yo volteé a mi alrededor y decía, tantas cosas que me has dado, que Señor, en ningún momento permitas que mi felicidad y mi gozo esté sujeto a las cosas materiales. Y yo me preguntaba, ¿qué sucedería si tú decides quitarme todo? Si tú me quitas todo, Señor, realmente me gozaría en ti de igual forma. ¿Qué sucedería en mi vida? Decía, ¿qué sucedería? Entonces me venía un cierto temor, obviamente, naturalmente como humano. Decía, Señor, pues no voy a esperar a que me quite las cosas para ver eso, sino que voy a depender de ti. Y voy a depender de ti. Así que, Señor, te entrego esto, te entrego mi familia, te entrego mi casa, te entrego todo es tuyo. Todo es tuyo. Ayúdame simplemente a experimentar el gozo de conocerte, el gozo de estar contigo. Y todo lo demás, Señor, haz lo que tú quieras. Pero cuando tú y yo experimentamos el gozo del Señor de estar cerca de Él, de saber de que todo esto es pasajero. Hermano, tu carro y mi carro, tan hermoso quizá, el nuevo modelo, a lo mejor, ¿verdad?, ya está pagado, se va a quedar aquí, se va a hacer. Y si, bueno, a lo mejor me lo acabo antes de que se acabe, ¿verdad? Todas las cosas, tu casa tan hermosa quizá, se va a quedar acá. Si lo que hagamos tesoros al cielo. La invitación es la siguiente. A lo mejor el día de hoy tú estás en problemas, en dificultades, a lo mejor algún familiar, alguien está teniendo problemas, a lo mejor simplemente estás viviendo la vida por rutina.
La invitación es de que tú experimentes el gozo del Señor. ¿Y cómo lo vas a experimentar? Cuando tú y yo estamos juntos como lo estamos haciendo. Cuando tú permites que el Señor haga su obra en tu vida y cuando tú puedes poner tu mirada en las cosas de arriba. Decir, Señor, este mundo solamente voy de pasada y yo sé que tú tienes algo para mí allá en los cielos donde voy a estar contigo por siempre. Pero mientras yo esté aquí, permíteme hacer tu obra. Permíteme, Señor, servirte. Permíteme, Señor, alcanzar a todos aquellos que no te conocen. Y que el enemigo, cuando venga después durante el día, porque seguramente va a tratar de robarte el gozo, tú te puedas estar tranquilo y te sigas gozando del Señor. Porque el gozo del Señor nos da la fuerza. El gozo del Señor nos permite seguir adelante. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración. La última pregunta, no tienes que abrir tus ojos, yo te la hago. Te pregunto si tú tienes el gozo del Señor. Si tú tienes el gozo que viene del Señor. Así como está, pueden sentarse, pueden orar como ustedes gusten, pueden hincarse, pueden estar de pie como ustedes deseen, pero ese es un tiempo entre tú y el Señor. Ese es entre tú y el Señor. Es posible que tú has estado preocupado y con tantas preocupaciones. Es posible que tú has venido con cargas en esta mañana. Es posible que no estás experimentando el gozo que solamente viene del Señor. El Señor quiere llenarte de su presencia. El Señor quiere darte de su paz. El Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. El Señor quiere que tú pongas tu confianza en Él y sepas que las cosas quizá que te están sucediendo, escúchame bien, las cosas quizá que te están sucediendo, los problemas quizá por los que estás pasando, tú puedas entender que el Señor tiene un plan aún mayor para eso y de que Él te va a ayudar y que Él te va a sostener y de que Él va a permitir que tú salgas adelante, que a lo mejor no se va a resolver el problema como tú deseas. Sin embargo, el Señor te va a permitir que esa experiencia que tú estás viviendo sea para crecimiento tuyo y para crecimiento de otras personas si tú te dejas usar. Y el Señor desea que tú y yo pongamos nuestra mirada en los cielos, en las cosas de arriba. Y cuando tú y yo lo hacemos, entonces las cosas de este mundo pierden su valor. Las cosas materiales pierden su valor. Las metas, tus retos, su trabajo, todo eso pierde su valor. Y tú sabes que, Señor, para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo, quiero vivir para Cristo. Y el morir, si me tocara morir, Señor, va a ser aún mejor, porque voy a estar contigo. Porque voy a estar contigo. Señor, quiero pedirte, por favor, que tú bendigas a tu iglesia. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada corazón. Si hay algún corazón que el Señor necesita del gozo, te pido, oh Dios, que tú lo llenes, que nos llenemos. Gracias por tu palabra, por tu siervo Pablo, que escribió palabras tan hermosas, que, Señor, podemos fortalecernos en ti. Te pido que bendigas a cada familia. Si alguno de mis hermanos ha estado, Señor, triste, angustiado, preocupado, que tu gozo les llene, que tu paz les inunde y que puedan salir de este lugar confiados, sabiendo, Señor, que el gozo que tú nos das, Señor, nadie nos lo puede quitar, sino que es permanente. Que el gozo que tú nos das no depende de las circunstancias que nos rodean, sino solamente depende de ti. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.